o para invertir, básicamente, y la inversión se realiza tanto en términos de lo que sería capital fijo o inversiones fijas y capital circulante, ¿no? Y ahí hay toda una definición de la diferencia entre lo que es un capital fijo y un capital circulante, que es muy interesante en términos, digamos, de algo que después podemos llegar a ver en teoría de contratos, que es básicamente que el capital fijo es un capital, digamos, específico, ¿no? En términos de que una vez que, digamos, se invierte en capital fijo, eso pierde liquidez, básicamente, ¿no? Bueno, está invertido ese capital en una máquina, en una planta, en mejorar, o en comprar una tierra y mejorarla. Es decir, eso después es muy difícil, o pierde, en todo caso, se hace muy específico a el tipo de industria en el que está fijo ese capital, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema que después podemos llegar a retomar cuando veamos un poco qué condiciones tienen que surgir en términos de confianza para que la gente invierta en capital fijo, que es muy importante para la acumulación de capital y para el crecimiento económico. ¿Qué dice? A ver, la verdad que hoy no quiero hablar mucho, quiero que ustedes me cuenten un poco qué dice de la relación entre la acumulación de capital y la prosperidad, ¿no? El aumento de productividad. ¿Cómo es el nexo ahí? Fíjense que en la primera parte, en la primera página, él menciona el tema temporal, ¿no? Si el capital íntimamente está vinculado con el tiempo que pase entre la inversión y el resultado de esa inversión, o el producto o el consumo que surge de esa inversión. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Qué me puede comentar entre la división del trabajo y la acumulación de capital, y por qué existe esa relación? Y si esa relación, digamos, se va acentuando en la medida en que hay más acumulación, más división del trabajo, o no. ¿Quién quiere comentarme un poco? Alguien que lo haya leído. ¿Nadie leyó? Anímense, vamos. Yo te quería hacer una consulta, si se puede, previo del capítulo 1. ¿Puede ser o después? Y bueno, estábamos hablando de esto, pero decime si quieres. No, porque viste cuando hace la categoría que dice que el capital circulante se divide en 4 categorías. Ah, del capítulo 1 del libro 2 me estás hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo estoy en la introducción, o sea que estoy todavía antes que eso. Después vamos a ver de eso. Perdón. No sé, te entendí otra cosa. Perdóname. Estoy en la introducción y la forma de motivar la división del capital, acuérdense que Adam Smith arranca toda la obra muy, digamos, focalizado en lo que es la ganancia que genera la división del trabajo, ¿no? La ganancia en productividad, en eficiencia, etcétera, que genera la división del trabajo. Y acá retoma ese punto, en la introducción al libro 2, retoma ese punto y lo vincula con el capital. A ver, ¿cómo es esa vinculación? Antes de meternos después en el libro, en el capítulo 1. Productivo más mayor va a ser la acumulación de capital. ¿Por qué acá mete una noción que antes no mencionaba, o que obviamente ahora la está haciendo más profunda, la está explicando mejor, que es que para que la división del trabajo pueda ocurrir, es necesario previamente tener un stock de capital? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿O qué es lo que dice Adam Smith?
¿No lo vieron eso? No sé si es lo que dice Adam Smith, pero si vos no tenés acumulación de capital, no vas a poder empezar un negocio y no vas a poder hacer, digamos, división del trabajo ni especialización del mismo. Bueno, a ver, la conexión va por ese lado. Él dice que en la medida en que nos especializamos, dejamos de producir todo lo que necesitamos. Dejamos la autosubsistencia de lado y existe un lapso de tiempo por el cual, digamos, durante el cual necesitamos consumir, pero todavía no producimos lo que, o no produjimos lo que vamos a vender, ¿no? Entonces, para que esa división del trabajo sea posible, se necesita previamente que la gente disponga de un mínimo capital, aunque sea esto que se va a llamar capital circulante después, que es lo que permite pagar la subsistencia de los trabajadores mientras producen. Es decir, por eso acá es fundamental pensarlo en términos temporales esto, ¿no? Y es lo que Adam Smith está diciendo. Existe un lapso de tiempo entre la inversión y el producto de la inversión. Entonces, ese lapso de tiempo hay que financiarlo. Hay que financiarlo en términos de bienes de consumo o lo que sería capital de trabajo, que el trabajador necesita para producir. Eso puede ser en términos de individuos que se autofinancian para producir, digamos, lo que van a producir, o de una empresa que contrata trabajadores, o una actividad, un farmer que contrata, digamos, trabajadores del agro que los tiene que alimentar o pagarles un salario hasta que se obtenga finalmente la cosecha un tiempo después. O sea que todo eso hay que financiarlo, ese tiempo. Eso es necesario para que exista la división del trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos, digamos, especializarnos en producir algo, dejando de generar lo que también necesitamos. Es decir, tiene que haber un capital que vaya financiando esa especialización y esa división del trabajo. Y lo que hay después es un círculo virtuoso entre las dos cosas. Y también es interesante cómo lo plantea Smith. En la medida en que empezamos a generar división del trabajo, empezamos a especializarnos y a ser más productivos en términos sociales, también podemos acumular más capital que nos permite una mayor especialización, ¿no? Entonces hay ahí un ciclo virtuoso de acumulación de capital, división del trabajo, o posibilidades de dividir el trabajo. ¿Por qué? Porque uno podría todavía especializarse más y financiando esa especialización con capital, y productividad o, digamos, eficiencia o producto per cápita o riqueza, como quieran llamarlo. Entonces, eso es muy interesante, porque ahora es como que introduce la parte dinámica, ¿no? Es decir, le está metiendo dinámica al modelo de división del trabajo que él está teniendo en mente en los primeros capítulos, en el libro 1. También digamos que para poder empezar a hacer circular ese capital, o para poder esperar el rendimiento de ese capital, aunque sea la variante circulante, vos necesitas tenerlo como para luego, necesitas ese colchón que te permita subsistir hasta que esa rueda empiece a girar. Eso es lo que está diciendo Adam Smith, justamente. Lo que está diciendo es eso. Y que va empezando, obviamente se va dando poco a poco, ¿no? Todo eso. En la medida en que se empieza a acumular más capital, se permite, eso genera la posibilidad de mayor división del trabajo, mayor separación o mayor especialización, y mayor separación temporal entre lo que sería la inversión y el producto. Esto después es una idea que los austríacos van a retomar un poco, ¿no? El tema del tiempo necesario para producir, y cuanto más se desarrolla una economía, o más, no sé, digamos, los bienes son más sofisticados en términos de capital, o más intensivos en capital, más tiempo pasa, ¿no?, entre lo que es la inversión y el producto final. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Pero acá Adam Smith lo está claramente planteando,
Y plantea este círculo virtuoso en términos de que, digamos, cuando empezamos a acumular capital, empezamos a poder dividir más el trabajo. Eso permite a su vez especializarnos. Esa especialización genera la posibilidad de sustituir trabajo por máquinas, porque el trabajo es más sencillo de mecanizar. Esas máquinas requieren inversión en capital, pero también aumentan la productividad, entonces se va generando todo un círculo virtuoso entre acumulación de capital y productividad. Y eso es lo que cuenta acá Adam Smith en la introducción. No sé si alguien quiere decir algo más sobre eso. Manuel, a mí me quedó una duda. Me rebota el micrófono. Con esto de, si es como que preciso un capital al principio para la subsistencia, ¿no? ¿Se considera capital en realidad? Porque si lo estoy usando como para vivir o como para algo más corriente, ¿es capital? Sí, es capital en el sentido que va a definir después lo que es el capital circulante. Es decir, es capital en el sentido de que es una inversión que vos haces para mantenerte mientras no estás, mantener trabajando, mientras no generaste el producto final que vas a vender. Es lo que sería un working capital, ¿no? Un capital circulante, capital de trabajo, que está en todas las actividades económicas. Vos cuando, por ejemplo, si vos pensás cómo funciona una empresa, la empresa adelanta salarios, adelanta pago a trabajadores, pensá una empresa muy simple, un taller, va a pagar a sus empleados durante un mes, 2 meses, y por ahí recién a los 3 meses puede vender el producto que ellos generaron finalmente, y reponer lo que sería todo el ciclo, ¿no? Recuperar la inversión inicial en capital de trabajo y obtener un beneficio. De esto es lo que va a estar hablando Adam Smith en este capítulo sobre la división del capital. En términos de capital circulante y capital fijo. Ahora sí, vamos al capítulo 1, que habla sobre la división del stock. Y acá esto, siempre como hace Adam Smith, ¿no? Empieza pensando en un individuo y después plantea esas mismas relaciones en términos de una sociedad, ¿no? Entonces, él dice, bueno, que el stock de una sociedad, y por stock es, imagínense todo el conjunto o toda la cantidad de bienes y activos que esa sociedad tiene, se va a dividir en varias partes, ¿no? Una parte se va a dedicar a consumir, otra parte se va a dedicar a hacer inversiones fijas, lo que sería el capital fijo, y otra parte se va a destinar a capital circulante, o capital, capital que podríamos llamar capital de trabajo, capital circulante lo llamamos. Ya se explica un poco la diferencia, ¿alguien la quiere mencionar? No sé si vos que tenías una pregunta sobre este tema de la división de capitales, ¿querés mencionar algo de eso? Yo te he hecho una pregunta justamente sobre el capital circulante en la categorización que hacía, que viste que enumera el dinero, la cantidad de provisiones, los materiales y el producto acabado, ¿no? Como 4 categorías de lo que sería el circulante. Sí. Pero no me quedaba claro a qué se refería puntualmente con la cantidad de provisiones. Porque en principio, y lo dice en el párrafo siguiente, lo tomé como que eran las materias primas necesarias para producir. Pero no, Sí. lo menciona después como otra categoría. Entonces no me quedaba claro qué era la cantidad de provisiones. Déjame que, a ver, estoy Si querés buscando. leo el párrafo. ¿Lo querés que lo Sí, lea? no, pero quiero ver, acá está. El capital circulante primero está compuesto por 4 partes, lo que sería el dinero, en términos Claro. de, ¿no? Lo que sería tener dinero para Sí, comprar y transaccionar, vender, ¿no? Toda tu actividad, lo que estás haciendo. Después, el stock de provisiones. El stock de provisiones
Y acá da el ejemplo, por ejemplo, que tiene que tener en poder el carnicero, ¿no? Sí. O el granjero. Es como, y acá dice que claro, es como, no es materia primas, sino lo que serían los productos terminados que todavía no vendiste. Hoy lo llamaríamos las existencias, ¿no? Pero eso también lo enumera como en el cuarto y último lugar, que dice el producto acabado y completo, pero que aún está en poder del comerciante industrial y no ha entregado o distribuido todo lo que estás todavía a los que serán sus consumidores. Sí, pero fíjate que son dos cosas distintas, porque una, me parece a mí que en la segunda es cuando estás pensando en una compraventa, ¿no? Es decir, el carnicero compró carne y la tiene guardada en la heladera. No es que él la produjo. ¿Sí? Y fíjate que sería como mercadería. Dos actividades distintas. Sería como mercadería la segunda, ¿sí? El stock de provisiones sería como la mercadería que tiene un comerciante. Y el cuarto es el trabajo que fue hecho, ¿sí? Que fue elaborado y completado y que se espera vender, digamos, y que todavía está en las manos del comerciante o del manufacturero. Del mercadero o del manufacturero. Si son dos como categorías distintas, ¿entiende? La cuarta sería los productos. Sí, con esta aclaración se entiende, sí, se entiende. Me parece que va por ahí la diferencia. Sí. ¿Está bien? O sea, está bien, los dos serían mercaderías, digamos, ya directas para vender, pero una tiene el trabajo realizado de la producción. Claro, yo lo llamaría, no sé, yo estoy leyendo del inglés, no sé cómo está traducido, si vos lo estás leyendo en castellano, no sé cómo lo traducen. Sí, en español, sí. Pero yo la primera la llamaría como mercaderías, ¿no? Y la segunda como productos. Por ahí es sutil la diferencia, pero en la última está hablando como que fueron hechos por el manufacturero, ¿no? Esa es la diferencia que está hablando. Sí, pero tampoco es algo sustancial, ¿no? No, pero como es bastante claro el libro en general, y la lectura solamente me había quedado ese punto que digo, a ver, no lo había entendido bien, y digo, bueno, debe haber algo que, bueno, ahora con esto que decís queda claro. Sí, creo que va por ahí. Entonces, antes de ese punto, lo que está diciendo es entonces que el stock de una sociedad se puede dividir en los bienes que se van a destinar a consumir y los bienes que se van a invertir, o que están invertidos, ¿no? Se van a invertir o que están invertidos. De esos bienes, de esas inversiones, tenemos dos tipos, o ese capital tenemos dos tipos, el capital fijo y el capital circulante. Y acá, en términos actuales, podríamos pensar que el capital fijo es el stock de capital y el capital circulante es la inversión, es el flujo de inversión anual, ¿no? Que siempre está circulando, él dice en el periodo de un año o menos, ¿no? Por unidad de tiempo lo mide. Entonces, acá es fundamental la distinción entre stocks y flujos. Las inversiones fijas son stock, y en cambio el capital circulante es un flujo. Está circulando para mantener las inversiones fijas y obtener un retorno de la producción, básicamente. Ahora, hay algo que es muy interesante, que habla, dice, en cuarto lugar, en las inversiones fijas, ¿qué está poniendo también? A ver. ¿Notaron eso? Que es súper interesante y que en realidad está en toda la obra de Smith. En los primeros capítulos del libro 1 también, cuando habla de los salarios. ¿Qué está agregando como capital fijo? El conocimiento, el talento, el capital humano, básicamente. Lo está como reconociendo como el capital fijo de una sociedad. Dice, todas las habilidades útiles y adquiridas de todos los habitantes o miembros de una sociedad, también eso es un capital fijo. Y es fundamental eso, ¿no? Porque obviamente, digamos, si los habitantes de una sociedad tienen más o menos
habilidades para producir, el rendimiento de esa inversión va a ser distinta, ¿no? Claramente, o de ese capital va a ser distinto. Entonces, y aparte lo está reconociendo también como algo que es un stock, algo que se puede acumular, ¿no? En la medida que pasa el tiempo, el stock de conocimiento, de habilidades productivas, se puede aumentar. Y eso hace que generen también más flujo o más productividad o más producto anual en la sociedad. Entonces eso me pareció como súper interesante. Después si quieren, no sé si vieron, creo que no, pero lo pueden vincular con cuando en el capítulo sobre los salarios habla de cómo se ajustan los diferentes salarios entre actividades, y también claramente hay una noción de capital humano, ¿no? Él dice, bueno, en realidad el salario que paga cada actividad está en relación al costo, ¿no?, de inversión en esa actividad que tienen los trabajadores. Entonces, los que ganan más es porque tuvieron que invertir más tiempo en formarse para dedicarse a esa actividad. También, ¿no?, hay un arbitraje ahí, digamos, entre actividades que está medido por los diferenciales de salarios. En realidad, los diferenciales de salario están compensando la diferente cantidad de tiempo que cada uno invirtió en formarse para diferentes actividades. ¿Cómo, Mariano? Que está en el libro 1 eso. Sí, sí, cuando habla de los primeros salarios. Capítulos, sí, sí. Sí, sí. Y acá retoma ese tema en términos ahora de stock de capital, ¿no? El stock de capital fijo de una sociedad también incluye esas habilidades de los habitantes, el conocimiento y las habilidades de los habitantes. Bueno, y ahora sí, metámonos si quieren con el tema, a ver si estoy viendo si hay algo. Acá hay una parte que es buenísima, buenísima, hacia el final del capítulo 1, no sé si la vieron, que habla también de todos temas que vamos a estar volviendo muy seguido en esta, por lo menos en esta mirada que tengo yo sobre la materia, ¿no? Que es, ¿alguien quiere leer el último párrafo, o no, el anteúltimo párrafo del capítulo 1? Que el que hace referencia al que si no invierte es un loco. Claro, está bueno eso. Y después, sí. En realidad, ¿por qué a veces la gente no invierte y esconde el capital? Sí. ¿No? Está bueno. Porque justamente el miedo a la expropiación genera que en muchos países el capital el stock, digamos, no se invierta productivamente, sino que se esconda, ¿no? Los famosos dólares abajo del colchón. Es decir, es una cantidad enorme de dinero que es improductivo, pero la racionalidad, digamos, no es que seamos locos por hacer eso, sino que somos temerosos a la expropiación. Entonces, fíjense lo importante que es contar con seguridad jurídica, digamos, o derechos de propiedad bien definidos para poner en circulación y en producción al capital, ¿no? Es como fundamental. Digamos, no se puede decir, yo le agregaría, creo que en el espíritu de la obra de Smith está muy presente, pero él no lo pone como capital fijo de una sociedad, lo que es el stock de instituciones, digamos, que una sociedad tiene, ¿sí? Eso también lo pondría como parte del capital fijo, porque claramente forma parte o de la función de producción, llámenlo como quieran, pero claramente determina qué tanto una sociedad produce. Y él pone, bueno, que muchos gobiernos, o como en Turquía, o el Indostán, o muchos gobiernos de Asia, la gente esconde el capital justamente por temor a que se los expropien, ¿no? Esto es una práctica bastante común, dice, o era una práctica bastante común en esa época. Ahora, por ejemplo, digamos, en los países, o por eso, sin ir a ningún ejemplo en particular, sino en la Argentina propiamente, cuando vos, digamos, tenés tanta economía en negro,
¿no hay un paralelo también acá como diciendo, está bien, no blanqueo toda mi actividad o todo mi capital o todo esto como para no sufrir, no una expropiación, ¿no? Porque en Argentina por ahí no se da, pero sí una carga impositiva importante? Sí, sí, o se puede dar, hay formas sutiles de hacer expropiación, por ejemplo, con sobreemisión monetaria, ¿no? Entonces, no sé, la gente que invirtió pensando en que la inflación iba a ser tanto, después el gobierno emite dinero para aumentar el gasto y la inflación termina siendo el doble. Bueno, eso es como una expropiación. Digamos. No tiene ese nombre, pero bueno, estás licuando en algún sentido el capital de tu población, ¿no? Es decir, o lo estás cambiando de mano, si querés, en algún sentido. No, pero poner el impuesto a las grandes Estás fortunas. apropiando del valor real de los activos de mucha gente. El impuesto a las grandes fortunas es claramente una expropiación. Bueno, pero ponele que eso sea algo súper extraordinario, ¿no? Claro, eso es como una colaboración de coyuntura, por así Claro, decirlo. no me quiero meter en esa discusión, pero ponele que sea una Bueno, vez pero en la digo, vida. Digamos, y si es vos- algo que después para y ser vos como- recurrente es otra cosa, ¿no? Si vos como ciudadano argentino ves que pasan estas cosas, claramente no vas a arriesgar una gran masa de capital si cada tanto se mandan una de estas. Totalmente. Por eso, es lo que está diciendo acá Adam Smith. Esa cosa de locos, que él la ve como algo totalmente irracional, que es guardar el capital, enterrarlo, digamos, que no genere ningún beneficio, ninguna producción, se explica por la inseguridad jurídica, ¿no? Por esa incertidumbre o ese temor que vos tenés a que te lo expropien. Y hay muchas formas de que el gobierno puede expropiar o que un gobierno puede expropiar el capital de los habitantes de su país. ¿Sí? Bueno, digamos, en todo caso está vinculado con todo lo que están diciendo ustedes. Pero claramente el punto es que eso va a tener consecuencias, y la consecuencia es que se esconde capital y eso sale del circuito productivo, ¿no? Básicamente. Claro, también él lo ve desde una sociedad capitalista o iniciando el capitalismo, la revolución industrial, comparando por ahí con otras sociedades que estaban no tan avanzadas en ese sentido. Más que capitalista te diría que son sociedades que tienen otras formas de gobierno, ¿no? Creo que lo que hay que entender... Pero también, digamos, desde el punto de vista de lo que era la propiedad privada. Sí. Pero Ahí, hay algo que yo voy a resaltar, es una opinión personal, no personal, digamos, compartida por toda la tradición, pero digo, no es que el capitalismo surge de la nada, no es que el capital se acumula de la nada. El capital se empieza a acumular porque vos tenés mecanismos de gobierno que son proclives a la acumulación de capital. Entonces, lo que es anterior a la acumulación de capital son ciertas formas de gobierno de las sociedades. Si en esas formas de gobierno es muy frecuente que los gobiernos te expropien o se cambien mucho no sé, las reglas de juego, hay guerra civil, hay invasiones, hay robos, etc., el capital no se va a acumular en la sociedad. O sea que anterior al capitalismo, en términos como algunos lo llaman de acumulación de capital, tiene que haber un cambio institucional que permita esa acumulación de capital, ¿no? O sea que me parece que Adam Smith está comentando eso, ¿no? Está diciendo que, cuidado, porque para la acumulación de capital se necesitan, pues son fundamentales ciertos sistemas de gobierno, caracterizados por la seguridad jurídica, la propiedad privada, la no expropiación, las reglas de juego compartidas y explícitas, ¿no? Etc. Y está comparando, en todo caso, cómo evoluciona el capital y la productividad en las sociedades que tienen ese tipo de gobierno, comparado con las que no lo tienen. Después vamos a volver sobre estos temas. Vamos a volver sobre estos temas durante todo el curso. Bueno, ahora sí, pasando al capítulo 2, que habla sobre el dinero. ¿Qué dice? Digamos, antes de ver el tema, digamos, aquí este es un capítulo excelente, a mí me parece, tanto por el contenido teórico que tiene y de análisis, como por lo que es
de la historia, ¿no? La historia que cuenta, en términos de historia de instituciones o historia económica. Entonces, lo primero que dice acerca del dinero es que el dinero sirve para hacer circular bienes, básicamente, no tiene otro uso que ese. Y en ese sentido, por eso forma parte del capital fijo, del capital circulante de una sociedad o del capital de una sociedad. Sirve como, digamos, esa rueda para circular los bienes, que es lo que en última instancia importa. Es como una tecnología de circulación, es una tecnología él dice, de circulación y distribución de los bienes. Si no existiera el dinero, estaríamos con otra tecnología de circulación y distribución, que sería el trueque, mucho más complicada, mucho más costosa en términos transaccionales, mucho menos eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, el dinero, contar con un sistema monetario, el dinero lo tenemos que pensar como una institución, ¿no? No como moneditas, digamos, sino que es una institución. No es que tenemos una moneda en nuestra casa, sino que sabemos que esa moneda sirve para cancelar un pago, para intercambiar por otra cosa, para ahorrar, etcétera, ¿no? Como reserva de valor. Es decir, es todo un sistema monetario que permite facilitar muchísimo lo que son las transacciones de la sociedad, la circulación y la distribución de bienes, básicamente, y la producción. Entonces, el dinero, en un primer sentido, tiene que ver con esto, con que es un capital que tiene la sociedad, un capital que permite una mayor producción de bienes y servicios porque facilita tanto la producción como el intercambio y la distribución de bienes, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Alguien quiere decir algo respecto de eso? Sí, más que nada sobre el intercambio, justamente que hacía la Claro. salvedad, por ejemplo, previamente que estaba el trueque como moneda de cambio. Vos decías que, por ejemplo, si querías no sé, el que producía ganado, que te iba a vender la vaca o la media res o lo que fuera, y vos tenías otra mercadería, no tenías algo que por ahí te permitiera comprar una porción de aquello de lo que vendía el otro, sino que Claro. lo tenías que problema del- trocar por la unidad de medida del otro. El Y problema el del dinero trueque es ese, viene, ¿no? La no coincidencia claro, ¿cómo se llama? De lo que quiere cada uno. Básicamente tenés que encontrar a alguien que quiera lo que vos claro, tenés y por ahí esa persona tiene claro. lo que vos no querés, o sea que se genera un Sí, montón de aparte problemas. en la cantidad que vos no querés. Claro, también, aparte, en cantidades. Entonces, contar con un sistema monetario, bueno, obviamente todos sabemos, facilita muchísimo los intercambios en términos de costos de transacción, ¿no? Que también es algo que después vamos a volver más adelante, cuando hablemos de esta tradición que habla de la importancia de los costos de transacción. Después dice, bueno, obviamente, al ser el stock de dinero, ¿no? También un stock de capital, hay que mantenerlo ese stock de capital. Si el dinero, todo lo que es el sistema monetario, tiene un costo de mantenimiento, ¿no? Y que es razonable que lo tenga porque sirve para, es decir, tiene retorno tener un sistema monetario. Entonces, bueno, también tiene costos que hay que asumir. Habla de eso. Y después, entonces, mete el tema del papel dinero. Y bueno, y hace todo como nos cuenta como una evolución de cómo fue el pasaje de un sistema metálico a un sistema donde el papel sustituye en parte al metálico, y aparte después surgen los bancos y diferentes tipos de bancos, cada vez más evolucionados, que empiezan a formar parte de todo el sistema monetario, y no solamente ahora va a haber un sistema monetario, sino que va a haber un sistema de crédito, un sistema financiero. Es algo que son innovaciones que él nos cuenta cómo ocurrieron, básicamente, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere hablar un poco de esto? ¿Por qué, cómo cuenta Adam Smith el surgimiento del papel dinero? ¿Sí? ¿Alguien quiere contarme eso? Que
¿qué jugador surge, digamos? El que Estado antes no es según estaba. Smith, que ¿Cómo? el Estado inventa el papel dinero para poder... No. No, el dinero es, o sea, me parece a mí que en términos de Adam Smith es una solución al problema del comercio, básicamente, del comercio entre personas que, digamos, solucionando todos los problemas del trueque. Por eso nace el dinero. Está bien, pero estamos hablando del papel dinero, Pero no no del tiene- El dinero. pasivo de los bancos. Claro, surge la figura del banquero, ¿no? El dinero surge como dinero privado. El papel dinero surge como un invento de los banqueros, ¿no? Como una innovación, en realidad, que beneficia tanto a banqueros como a comerciantes. ¿Y cómo es esa relación? A ver, ¿cómo es ese, por qué es algo, digamos, ventajoso, tal como lo presenta Adam Smith? Depositan dinero metálico, a cambio les dan papel moneda y ese metálico pueden prestarlo, ¿puede ser? Claro, Las a ver, transacciones lo primero que, acá de nuevo, de nuevo como en todo, ¿no? Tenemos que prestar atención a las motivaciones, ¿no? Hay ciertas cuestiones, si quieren, de expectativas o de funcionamiento de instituciones que después generan las innovaciones, etc. ¿Quién quiere leer el párrafo que empieza cuando dice, cuando, no sé, acá tengo, cuando el pueblo o cuando, no sé, los ciudadanos de un país particular tienen tal confianza? ¿Quién quiere leer algo de eso? O cuando habla del surgimiento de los bancos. Bueno, dice, básicamente, cuando, digamos, los ciudadanos o el pueblo de un país particular tienen la confianza suficiente en que, digamos, el dinero que guarden en un banco va a estar bien, digamos, garantizado, ¿no? Ahí puede surgir el papel dinero. O sea que, y ahora vamos a ver qué ventajas tiene el papel dinero. Entonces, lo primero que tiene que haber es confianza. Es decir, el rol del banquero, y esto es súper importante y obviamente es muy de sentido común y muy obvio en toda nuestra época, en todo nuestro análisis de la economía actual. Si no existe confianza, es imposible que se genere un sistema financiero, o un sistema incluso, sí, un sistema de crédito, podríamos decir. Monetario puede haber, podríamos ver, pero digo, un sistema de crédito se basa en la confianza. ¿Qué confianza? Bueno, primero en que los depósitos que la gente va a poner en un banco, uno podría explicar por qué a los comerciantes les conviene depositar dinero en un banco, tiene que estar primero basado en la confianza. En la confianza de que, bueno, que el dinero, si yo lo quiero ir a buscar, el banquero me lo va a dar, ¿no? Entonces, la forma, el origen, digamos, del banquero como actividad comercial, ¿cuál es? Bueno, el banquero lo que ofrece es lo siguiente. Primero ofrece poner a disposición de la gente que quiera depositar su dinero, le ofrece la seguridad de tenerlo en un lugar mejor que cada uno en sus casas. ¿Está bien? Eso es lo primero que ofrece. Es decir, surgen lo que son los bancos de depósito, ¿no? Ahora, ¿de qué se dan cuenta los banqueros? Que acá lo cuenta Smith. Es decir, el banquero por eso puede cobrar, no sé, una pequeña comisión eventualmente, pero el banquero se da cuenta que el negocio va por otro lado, aparte de lo que sería el resguardo, ¿no? o el uso de la seguridad del tesoro del banco para ofrecer, digamos, a la gente que quiera guardar el dinero. El negocio del banquero va por otro lado, que es dar crédito, básicamente. ¿Y cómo surgía, es decir, cómo se daba
se generaba este papel dinero, dice Adam Smith. ¿Cómo era? Bueno, hay dos formas originalmente de generar papel dinero. Una es, yo te doy un certificado de que depositaste en mi banco tal cantidad de oro, y te doy esos letras circulantes que acreditan o que respaldan ese depósito. Pero después, ¿cuál es la otra forma que los banqueros tenían de emitir papel dinero? ¿Sería emitir o expandir, digamos, sobre la base de la reserva que tenían? Bueno, Estaba. Con claro, un pero sistema... ¿a cambio de qué? ¿Y por qué? A cambio de pagarés, sería. Bueno, a cambio de letras de cambio, ¿no? Dice Adam Smith. Las letras de cambio, ¿saben lo que es una letra de cambio? ¿Lo que era en esta época una letra de cambio? Como un compromiso, No. En realidad, como una deuda. claro, era una deuda comercial, básicamente. Era un pagaré comercial, como alguien dijo ahí, pero eso es un pagaré comercial que estaba respaldado en una compraventa de bienes, de bienes del comercio, etc. Entonces, básicamente es un derecho de cobro por una transacción comercial que vos tenés, pero que es una promesa, no es dinero. Entonces, los bancos lo que empezaban a ofrecer era descontar estas letras de cambio a los comerciantes. El comerciante decía, mira, tengo una letra de cambio que dice que dentro de un mes yo voy a cobrar tal cantidad de dinero por una compra por una venta que yo hice, ¿no? Acá empieza a funcionar todo el tema temporal y de confianza, y surge la cuestión del interés y el descuento digamos, de activos, etc. Entonces, esos comerciantes, para hacerse de dinero, para poder, porque la letra de cambio no era líquida, no se podía usar como dinero, van y lo descuentan, como hoy descontarían un cheque, por ejemplo, en el banco. Y el banco, ¿qué hace? Contra esa letra de cambio se la queda el banco, y eventualmente es el que va a cobrar lo que indica esa letra de cambio, le da al comerciante una cantidad de dinero menor a lo que indica ese pagaré comercial, y esa diferencia es el interés legal, dice Adam Smith, estaba regulado en algún sentido, que le cobra el banco al comerciante. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo surge la emisión de dinero? La emisión de papel dinero, de papel moneda, surge del descuento, básicamente, de documentos comerciales. Entonces va a estar muy asociado a la actividad comercial. Si hay poca actividad comercial, los bancos no van a tener mucho beneficio, porque el beneficio de los bancos justamente era cobrar el interés de estos descuentos de documentos. Entonces, los bancos emitían este dinero contra este descuento de letras. ¿Y por qué era bueno esto? Desde el punto de vista del banco y desde el punto de vista social. Una consulta. ¿Cómo que una persona que después iba a cobrar menos de lo que en realidad se hace de cambio le convenía eso? ¿Sabés que no te escucho bien, Sofía? Ah, perdón. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Que una persona que recibía una letra de cambio y iba a cobrarla al banco, no le convenía que le den menos, o sea, ¿aceptaba esa letra de cambio de la persona que se la daba? No, en realidad hay tres jugadores acá. Vos tenés dos comerciantes que pautan entre sí una transacción comercial, ¿no? Por ejemplo, uno le vende 20 kilos de tomates al otro, y el otro a cambio de eso le da un pagaré, que se llama letra de cambio. Yo te voy a pagar dentro de un mes. Imagínate que esos tomates se los daba a un verdulero, ¿no? Un verdulero. El verdulero le decía, bueno, te lo pago cuando los vendo los tomates de acá a una semana. Entonces, el farmer, el agricultor, el productor de tomates, lo que hacía era, si quería tener el dinero disponible para comprar insumos, para
continuar la producción, iba y lo cambiaba al banco. El banquero le pagaba un descuento por adelantarle ese dinero, que por ahí si no lo tenía dentro de un mes el comerciante. Es como el descuento de cheques. Estas cosas ustedes deberían saberlas, digamos, ¿no? ¿Cómo es el descuento de cheques comerciales? Es así. Uno tiene, vos vendés algo, te pagan con un cheque a 30 o a 90 días. Entonces, bueno, como ese cheque no es líquido, no lo podés usar para comprar insumos o para pagar la luz, o etcétera, lo que haces es, si necesitas dinero, vas y lo cambias en un banco, y el banco te da menos que lo que dice el cheque, pero porque te está cobrando el interés implícito. Se llama el descuento. ¿Se Es el entiende cómo funciona? problema, claro, es el problema cuando las tasas de interés están tan altas que vos vas a descontar un cheque y en realidad Bueno, pero pará, no, a ver, no cambiemos, es un problema, pero digamos, en todo caso, si querés no lo usás. Claro, en realidad es una tecnología de crédito, te expande las posibilidades. No sé si ustedes vieron lo que es una restricción presupuestaria intertemporal, en macro o en lo que sea, en micro. Si vos no tenés acceso al crédito, vos tenés que consumir hoy lo que tenés y mañana lo que tenés. Si vos tenés acceso al crédito, con independencia de cómo hacer la tasa de interés, vos por lo menos tenés más opciones. Después vos decidís si las usás o no. ¿Se entiende? Claro, pero sí, yo lo que quizás decía es que cuando vos tenés tipos de interés, tasas de interés altas, para donde vayas, terminás proveyéndote de poca liquidez. En una economía de contado no tendrías problema, pero capaz que hablando un poco de esto de letras de cambio y pensando en las pymes que quizás tienen el cobro diferido a 30, 60, 90 días, cuando las tasas de interés son muy altas, el descuento en los cheques pega demasiado, y le puede complicar seriamente la cadena de pagos cotidiano que tiene esa, No, pero a ver, obviamente, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que surge una tecnología que se llama los bancos, que permiten resolver un problema de liquidez, claro, ofreciendo descuento de letras de cambio. Sí, nadie está obligando a nadie a aceptar nada acá. Es un mercado que surge. En aquel tiempo, si no, tenías que esperar hasta cobrar, y hasta que no cobrabas no se seguía moviendo la rueda productiva. Bueno, por eso, y ahora también en todo caso, si vos no tuvieras bancos, después hay que preguntarnos, bueno, ¿por qué las tasas de interés son altas? Que es otra pregunta. Exactamente, sí. No, es otra pregunta también, que no tiene nada que ver por ahí con la tecnología de crédito o el descuento de letras. No, hay otros factores. Más allá del nivel de tasa de interés, lo que habría que preguntarse también es por qué la gente necesita recurrir a descontar un valor. No, para tener liquidez. Claro, pero hoy en día estamos hablando de que si una pyme descuenta un cheque a 90 días, lo matan con el interés. Está bien, puede tener liquidez, pero ¿por qué, digamos, sobre todo en Argentina, por qué la gente necesita hacerse esa liquidez hoy en día también? Porque sabe que después no vale nada. A ver, no hablemos de Argentina, hablo de lo que es una actividad comercial. Una actividad comercial con crédito funciona en base al apalancamiento, al leverage, que Adam Smith también lo cuenta acá. Y te cuenta las ventajas que tienen los comerciantes de poder contar con apalancamiento financiero. Obviamente, lo que vos estás suponiendo es que vos vas a usar, vos vas a usar el crédito de un banco y vas a pagar la tasa de interés si el retorno que vos obtenés del préstamo que tomás es mayor que la tasa de interés que tenés que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no lo vas a usar. Y en todo caso, cambia de actividad si no podés, digamos, obtener un retorno competitivo de lo que estás haciendo. Son como cosas distintas, ¿no? Ahora, lo que está comentando acá Adam Smith es algo súper interesante, que es cómo empieza a surgir y cómo da ventajas sociales el surgimiento de los bancos. ¿Por qué da ventajas sociales? Eso quiero que volvamos al texto. Los que no leyeron, no me cuenten algo que es un comentario de ustedes. Cuéntenme los que leyeron esto, ¿dónde están los beneficios sociales del papel dinero creado por los bancos? Hay dos. Que el comerciante no tiene que, ¿cómo se llama?
no tenía que apartar una parte de su capital para tener en caso de una emergencia, digamos, y podía usarlo completamente para invertir. Claro. A ver, de nuevo, acá volvemos a lo que es algo como que, de nuevo, todo el mundo deberíamos saber si estudiamos ciencias económicas, pero bueno, es entendible por ahí si no tienen materias de finanzas, algunos no sepan qué es, cómo funciona una actividad financieramente apalancada, ¿no? O con leverage. Digamos, imagínense, si yo tengo que realizar una actividad invirtiendo mi capital propio, si yo obtengo, no sé, el 15% de retorno de esa actividad, compro a 100 y puedo vender a 115 el kilo de tomates, pensemos en un ejemplo bien concreto, voy al mercado central o tengo una granja en algún lado, consigo el cajón de tomates a 100 pesos y lo puedo vender a 200 en la verdulería del barrio. Entonces, si yo uso el capital propio para hacer eso, y yo tengo, no sé, 1000 pesos, puedo comprar 100 cajas de tomates, 10 cajas de tomates. ¿Está bien? Y voy a obtener un retorno de 1000 pesos, o sea, del 100% sobre mi capital. ¿Se entiende? Es decir, compro 10 cajas de tomates, cada una a 100 pesos, vendo cada una a 200 en la verdulería. Si yo puedo ir a un banco y me puedo endeudar al 50%, ¿tomaría ese crédito o no? Sí. ¿Por qué? Sí, que los costos de financiamiento son inferiores al retorno. Bueno, eso prácticamente, eso es lo que es financiar o apalancar la actividad comercial. Entonces, yo voy a tomar, en este caso, tanto crédito como pueda, o como yo creo que puedo vender cajas de tomate en mi verdulería. ¿Por qué? No voy a usar mi capital propio. Mi capital propio me permitiría nomás comprar 10 cajas. Ahora, si yo obtengo un retorno del 100% y el costo financiero que tengo es del 50%, voy a pedir al banco que me preste, no sé, 5.000 pesos para comprar otras, no sé, me olvidé cuándo estaban, otras 50 cajas, no me acuerdo. Es decir, está 100, otras 5 cajas, ¿no? No, 50 cajas de tomate. Entonces, eso va a ser, y el retorno que voy a obtener sobre mi capital propio es mucho mayor ahora que 100%. ¿Lo ven a eso o no? ¿Por qué es mayor? ¿Por qué es mayor? Respecto a si operabas con el capital propio. Sí. Y porque accediste a una cantidad, perdón, estaba hablando, porque accediste a una cantidad de mercadería por el apalancamiento que te permitió tener un retorno mucho mayor al que ibas a tener con tu capital. ¿Y por qué es mayor? Pero ¿por qué es mayor el retorno? Haceme la cuenta sobre el capital propio. Era un capital de 1000 y alcanzaba para comprar 100 cajones y se colocaban en... 10 cajones. 10 cajones, perdón, sí, 10 cajones a 100 y se colocaban en 115. O sea que tenías una ganancia de 150 utilizando capital propio. En cambio, sí, 15 por cajón, por 10 cajones, 150. Si te apalancás, la vendías a 200, tenías una ganancia de 100 por cajón, invertías 1000 y ganabas 1000, tenías un retorno del 100% sobre el capital invertido. Perfecto. Ahora, si te prestan al 50, y suponete que vos podés vender, en vez de 10 cajas, podés vender 50 cajas, otras 50 más. Y vas a tener 50 por 50 cajón. Y ese retorno es superior al inicial. ¿Pero por qué es superior en términos del capital propio? Porque vos estás teniendo básicamente un montón de ventas por las cuales estás obteniendo un retorno que es 50% por sobre tu costo de financiamiento. Claro. ¿Sí? Entonces, todo ese flujo de ventas, que son ingresos, divididos el capital propio de 1000,
te da un retorno muchísimo más alto que lo que tenías antes, respecto al capital propio. Claramente, hay riesgo en todo esto, no nos vamos a meter con eso. Podría hablarles más de todo esto, pero no es el punto. Pero básicamente lo que dice Adam Smith es que el beneficio social de los bancos para los comerciantes, el banco obviamente no lo hace gratis todo esto, sino que obtiene un interés, pero los comerciantes también ganan. ¿Y por qué ganan? Porque pueden realizar la actividad económica a mayor escala o invirtiendo menos capital propio. En términos, entonces, del retorno del capital propio, es mucho más alto el retorno cuando hay financiamiento que cuando no hay financiamiento. Entonces, por ejemplo, lo que dice Adam Smith es, los comerciantes escoceses versus los ingleses, donde había, ahora vamos a ver, ¿qué diferencia había, dice Adam Smith, entre Escocia e Inglaterra respecto de los bancos, o de la política de crédito de los bancos? ¿Qué innovación o qué práctica empezaron a hacer los escoceses que los destacó respecto de los ingleses y de otros países europeos? Es como una especie de tarjeta de crédito, pero caja de algo era. ¿Cómo se llama eso? Cuenta corriente, las cash account, dice. Es decir, los bancos escoceses se dieron cuenta que podían, aparte de ofrecer el negocio del descuento de letras, podían también ofrecer abrir cuentas corrientes a los comerciantes. Contra ninguna letra. ¿Sí? Yo te doy un crédito abierto, lo que sería una cuenta corriente hoy. ¿Qué característica tiene la cuenta corriente? Que vos la usás cuando querés, me podés tomar hasta un límite de lo que vos quieras, cuando quieras, de un crédito que yo te doy, ¿no? Instantáneo, on demand. Es decir, cuando vos lo querés, lo tomás. Tenés hasta un límite, vos lo usás para financiar tus actividades. ¿Se entiende cómo funciona estas cash account o las cuentas corrientes que empezó a introducir la banca, digamos, en Escocia? Sí. Y entonces, ¿qué beneficio, dice Adam Smith, que empezaron a tener los comerciantes escoceses, por ejemplo, sobre los ingleses? Esta posibilidad de generar la actividad comercial apalancándose con el crédito de un banco, es decir, con menos capital propio. ¿Se entiende? Con menos capital propio, más capital prestado, obviamente, todo esto funciona bien para el comerciante cuando el retorno que obtiene de su actividad es más alto que el interés que tiene que pagar de la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no, no va a tomar la deuda, claramente. Obviamente, uno tendría que poner acá riesgo, expectativas, etcétera, pero no nos metamos con eso. Entonces, los comerciantes que tenían acceso al sistema financiero obtenían un retorno sobre la inversión en su capital mucho más alto que aquellos en donde no tenían el acceso a las cuentas corrientes. Entonces, eso es otra innovación. Es decir, aumenta la tasa de retorno del capital. Va a aumentar la inversión en ese país que tiene servicio financiero, la inversión física, la actividad comercial, básicamente. ¿Se entiende? ¿Y qué permitía el papel dinero respecto del oro? Una ventaja macroeconómica ahora. Permitía sustituir lo que antes era circulación en términos de oro y plata, o de metales, por papel. ¿Sí? ¿Y a dónde iba ese exceso de, digamos, de metales preciosos que ya no era necesario usar en la circulación doméstica? Fuera. Iba a financiar, ¿no?, comercio internacional o inversiones en otros países. ¿Y por qué, dice Adam Smith, esto es así? ¿Por qué el oro va a financiar, o los metales, o la moneda en términos metálicos,
se va afuera y el papel moneda queda adentro, sustituyendo, digamos, la circulación que antes se hacía a través de los metales. ¿Algún tipo de cambio de referencia? Bueno, no habla de tipo de cambio, no va por ese lado, sino, obviamente hay un tipo de cambio, pero después vamos a ver qué tipo de cambio, sino que habla básicamente de que el papel dinero, como era papel de bancos de circulación países, interna del país. Claro, eso convencionalmente era de aceptación solamente interna, ¿eh? Como que ningún comerciante holandés o francés te iba a aceptar una letra de depósito o un papel moneda de un banco escocés. ¿Por qué? Porque lo tenía que ir a cambiar eventualmente a Escocia. En cambio, el oro sí iba a salir del país para financiar el comercio internacional, porque el oro es una moneda internacional, digamos, ¿no? Entonces, esto si quieren pensarlo como pesos y dólares en la economía argentina, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Le pueden poner tipo de cambio fijo o tipo de cambio variable. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo. Tipo de cambio fijo sería cuando el papel dinero en términos de oro, de oro en términos de mineral de oro, tiene una paridad fija. Y acá ahora vamos a ver por qué empezaban los problemas. Y tipo de cambio variable sería cuando el papel dinero no tiene una paridad fija con el oro metálico, sino que puede variar en función de qué tan buena sea la moneda, qué tan contenido de oro tenga la moneda de oro. ¿Está bien? Porque los gobiernos empezaban también a sacarle oro a las monedas cuando tenían problemas. Es decir, la moneda decía que tenía tanta cantidad de oro y en realidad no tenía esa cantidad de oro, entonces, bueno, ahí eso funcionaba como un tipo de cambio variable entre los países, en algún sentido. Si la moneda perdía cantidad de oro, es como que el tipo de cambio se depreciaba, ¿no?, respecto de otro país. Ahora, así nos cuenta Adam Smith que empieza a funcionar todo el sistema de crédito, no solamente de circulación mediante papel dinero, sino de crédito. Y esto dice que fue recontraventajoso para la actividad económica, por ejemplo, de Escocia. Y pone ahí unos números de cómo, según estimaciones, qué sé yo, de cómo se cuadriplicó desde la instauración de los bancos, digamos, en Escocia. Básicamente habla de dos, el Royal Bank y el Banco de Escocia, uno por, digamos, por ley del Parlamento y otro por un acta real, digamos, tenían como una conformación institucional distinta, un sistema de gobernanza distinto, pero eran los bancos que había en Escocia. El Banco de Inglaterra también se había creado, después vamos a volver sobre este tema, en Inglaterra en esta época, es todo más o menos la misma época, 1794, 95, 96. Perdón, 1006, 95, 96. Exactamente, bueno, después fíjense en todo caso, pero el Banco de Escocia, a ver si está por acá, perdón, 1727 el Banco Real y 1695 el Banco de Escocia. El Banco Real fue muy posterior. 1695 es el Banco de Escocia y 1694 es el Banco de Inglaterra. Vamos a volver sobre esto, el Banco de Inglaterra, porque es algo totalmente interesante, de cómo se crea el Banco de Inglaterra. Hay todo un cambio de régimen institucional, un cambio de gobierno, muy, digamos, que fue crucial para Inglaterra, y el Banco de Inglaterra financió ese cambio de gobierno con emisión de bonos para financiar la guerra, después lo que salieron vencedores y digamos, pasaron a ser parte del gobierno de Inglaterra, de la monarquía de Inglaterra. Entonces, bueno, vamos a ver bien después cómo se generó eso y cuáles fueron las diferencias, por ejemplo, con Francia. Hay un paper muy lindo de Sargent, hay dos papers que vamos a ver,
que tienen que ver con cómo se diseñaron las instituciones fiscales y financieras en Francia y en Inglaterra, y cómo fueron muy distintas esos diseños en términos de confianza y reglas y discrecionalidad, y bueno, la explicación que dan, tanto North y Wengas como Sargent y Veld, que son los dos papers que vamos a ver, eso en algún sentido explica por qué Inglaterra se desarrolló mucho más que Francia en toda la época, digamos, 1700, 1800. Inglaterra logró tener un sistema institucional de financiamiento del gasto público mucho más eficiente y más confiable, menos disruptivo en términos de confianza, que los franceses. Y eso se traduce finalmente en, obviamente lo estamos viendo, que es cambios en acumulación de capital, inversión, productividad, etc. ¿no? Francia tuvo varios episodios de hiperinflación, Inglaterra no, y eso, bueno, después en la performance de crecimiento de cada economía se ve reflejado. Y eso tiene mucho que ver con cómo están diseñadas las instituciones de gobernanza de lo fiscal y de lo monetario. Mucho que ver, es fundamental, básicamente. Entonces quiero que veamos bien cómo funcionaba esto y la explicación que dan acerca de los beneficios, ¿no? de un buen diseño institucional macromonetario, digamos, monetario y fiscal, si quieren, de estas instituciones, ¿no? de estas organizaciones de gobierno. Así que después vamos a volver sobre esto. Ahora, antes de ir al tema del Banco de Inglaterra, lo que quiero que me cuenten era cuáles eran los problemas que empezaron a surgir en este esquema, en este equilibrio, digamos, del sistema de crédito, el sistema financiero, en el funcionamiento. Digamos, ¿cuál podía ser un problema? Dice Adam Smith. Que no haya suficiente metálico para satisfacer la demanda. O sea, bueno, pero ahí ya está, me estás dando como las consecuencias ya. Hay un cuento que contar antes, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere contar ese cuento? Los banqueros, ¿por qué ganan dinero? Pensemos en lo que es los incentivos micro y después el equilibrio macro, ¿no? O el funcionamiento de todo el sistema. En términos micro, los banqueros, ¿por qué ganan dinero? Por los intereses que pueden cobrar, ¿no? Entonces, por la intermediación. Claro, por la intermediación financiera. Entonces, el banquero va a tener un trade-off, ¿no? Un dilema. ¿Que cuál sería? Por un lado, gana cuanto más letras de comercio descuente, ¿no? Porque gana el interés sobre el descuento de esas letras. Ahora, la consecuencia del descuento de letras es la emisión del papel dinero del banco, ¿no? Hasta ahí no hay nada que no hayamos dicho. Ahora, ¿cuál puede ser el problema para el banquero, por ejemplo, de una sobreemisión? Cuando el tipo, no sé, quiere seguir ganando intereses y sigue descontando letras de cambio. Esto lo explica muy, muy bien a Adam Smith. ¿Cuál puede ser el problema de eso? El problema de una sobreemisión de papel dinero respecto de una economía que tiene los mismos bienes y servicios, digamos. Sí. Y en el corto plazo que el papel moneda pierda demasiado valor respecto de esos bienes y servicios. ¿Pero por qué? Por una abundancia en la oferta. No, tiene que ver con un comportamiento micro. Es decir, lo que dice Adam Smith es... ¿No es que libraban letras de cambio sobre la letra de cambio que estaban dando los bancos? Bueno, eso después. Eso es una anécdota de un comportamiento, digamos, entre comerciantes que él describe como que era, digamos, algo que sucedía, que era oportunístico y que generaba problemas después, pero antes el tema de la sobreemisión es el siguiente. Es decir, el banco siempre tiene que tener, estos eran
empieza a surgir lo que es la banca de depósitos fraccionales, ¿no? De reserva fraccional. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es la banca de reserva fraccional? ¿O un sistema financiero con reserva fraccional? Básicamente, es decir, yo doy crédito, pero tengo que tener una cantidad de reservas en metálico en proporción a lo que sé que me va a venir a reclamar la gente o los mismos comerciantes me van a venir después con el papel dinero a pedirme metálico y yo se los tengo que dar porque estoy obligado contractualmente a dárselos, porque yo les prometo que cada vez que vengan con mi letra yo les voy a dar oro en la misma cantidad, ¿no? Entonces, si un banquero está creando dinero, es decir, está aumentando la cantidad de dinero respecto de lo que había antes, cuando adelanta dinero contra una letra de cambio, el problema de generar un exceso de emisión de estas letras de cambio respecto de la actividad o de la demanda genuina de letras de cambio, perdón, de dinero, es que parte de ese dinero que está sobreemitido respecto de las necesidades de la economía va a venir al banco a ser cambiado por oro. Porque nadie lo quiere, es un excedente, es un sobrante que en realidad está como siendo demasiado abundante para la circulación de la actividad económica que hay. Es un exceso de oferta de dinero, básicamente. Entonces, eso vuelve al banco y lo piden cambiar por reservas de metálico. Entonces, por un lado, acá está el dilema del banco, y está todo el arte del negocio bancario, si quieren, tanto en esa época como ahora. Es cuánto crédito dar versus los depósitos que vos tenés, ¿no? ¿Cuánto se puede expandir sería? Bueno, exacto, es una cuestión de administración, si querés, de activos y pasivos monetarios y de riesgo, que vos tenés que tener en cuenta en tu actividad como banquero. Es decir, si vos te excedés en los créditos que das, acá estamos hablando de que el banco es un único banco para una región, si no hay varios bancos, pensemos que hay 1 o 2 bancos por país, ¿está bien? Después vamos a ver que había cómo es esto, que había muchos más bancos también que hacían lo mismo, pero pensemos para facilitar. Y aparte, el dinero de cada banco, el propio banco era el único responsable de ese dinero, no era como los pesos de ahora, que uno puede ir con un peso a, no sé, cambiarlo por, no sé, dólares en cualquier banco, claro, por ejemplo. No había autoridad monetaria, digamos. Claro. Había, que era el Banco de Inglaterra o el Banco de Escocia, pero estaba muy incipiente todo eso. Los bancos, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, tenía un área que era el banco comercial, el que daba créditos, y después tenía otro área que se empezó a desarrollar, que era el área de regulación monetaria de todo el sistema. Pero eso fue como posterior, justamente para evitar estos problemas de sobreemisión de todo el sistema. Entonces, el problema es el siguiente. Si tenemos un banco que sobreemitió papel dinero, es decir, en exceso de lo que la actividad comercial, digamos, genuina demandaba, ahí puede haber habido un error de percepción, obviamente que hay un delay entre la emisión, digamos, uno no conoce realmente cuánto es la demanda genuina de dinero, lo vemos reflejado en función justamente del cambio que observamos después en los precios. En este caso, Adam Smith dice que el banquero se da cuenta que sobreemitió papel dinero porque le empieza a venir para cambiar por reservas más que lo que es usual, ¿está bien? O sea, imagínense que en una situación normal, con 20% de reservas en oro, el banco podía básicamente responder a las demandas de oro que venían a cambio de los papeles que había emitido. El papel del banco era una deuda, básicamente. Si vos venían con eso, vos tenías que dar el oro que dice el comprobante o el billete. Es papel, moneda convertible a oro 1 a 1.
Entonces, cuando el banco se daba cuenta de que venía más, de que empezaba a necesitar más reservas en metálico para afrontar la demanda de metálico que tenía, eso era una clara, digamos, señal de que había sobreemitido papel dinero. ¿Por qué? Bueno, porque había un excedente de papel dinero que en realidad no encontraba uso en la circulación de bienes y servicios, entonces iba a buscar el oro que tenía el banquero para, por ejemplo, invertirlo en el comercio internacional. Porque en la economía local había demasiada oferta de dinero. ¿Está bien? Esto incluso uno lo podría vincular al modelo de la balanza comercial de Hume. Es decir, cuando hay un exceso, y también al paper sobre el dinero en Hume, cuando hay un exceso de dinero en la economía, aumentan los precios, entonces la actividad comercial doméstica se vuelve menos competitiva que afuera. Te conviene llevar oro afuera para comprar bienes afuera y traerlos y venderlos más baratos en el interior del país, donde los precios son altos, ¿no? Ese sería el arbitraje. Bueno, acá está muy vinculado con eso. Entonces, los banqueros necesitaban salir a pedir oro prestado, por ejemplo, de una institución financiera superior, un banco digamos, de un prestamista, digamos, superior a lo que era el banco comercial. Por ejemplo, si es el Banco de Escocia, tenía que ir a pedir al Banco de Inglaterra que le preste oro para poder devolver, digamos, el metálico a cambio de los billetes de bancos que había emitido. Y eso era costoso, tenía que pagar un interés por endeudarse en oro para poder hacer frente a los reclamos o a la corrida, ¿no? Acá Adam Smith habla de bank runs, las corridas bancarias. Entonces, ese es el dilema que tenía el banquero. Por un lado tenía que manejar muy bien la ecuación y estar muy atento de la actividad comercial y del movimiento, digamos, que venía de reservas, de papel dinero, etcétera, que había emitido, para no sobreemitir, porque si no se volvía mucho más costoso, digamos, el interés que había que pagar por traer oro para devolver por ese papel dinero que se había sobreemitido, que es lo que se ganaba por el interés por haber descontado tanta letra de cambio. ¿Está bien? Es decir, pasaba a ser negativa la ecuación del banquero. Entonces, Adam Smith habla de prudencia, ¿no? Siempre que haya prudencia en los banqueros, esto funciona bien. Ahora, cuando los banqueros son imprudentes, esto empieza a generar problemas. ¿Por qué empieza a generar problemas? Bueno, porque si ustedes se ponen a pensar, es muy, a ver, no quiero decir muy loco, pero digo, tiene que tener una alta dosis de confianza y de expectativas en un buen manejo de todo ese sistema para que no colapse, porque estamos creando promesas de pago, ¿no?, de cosas que no tenemos, básicamente. Claramente, bueno, la historia económica posterior demuestra que es muy fácil la equivocación acá, o la equivocación o el mal comportamiento, lo que ustedes quieran, pero hubo un montón de crisis financieras a raíz de este problema de la sobreemisión de crédito, ¿no? Es todo un tema, es decir, es todo un gran tema de la macroeconomía, cómo regular el ciclo de crédito, ¿no? Obviamente, todo esto después se fue desarrollando como institución mucho para tratar de que no ocurran tantas crisis financieras, cuando hay un banco central que regula, en todo caso, la tasa de interés a la que le prestan los bancos, los descuentos, los redescuentos, etc. Pero esto mismo pasaba en esta época, y Adam Smith lo está contando. Es decir, el banco tenía una tasa de interés activa y una tasa de interés pasiva. Eventualmente, cuando se excedía en la emisión de papel moneda,
tenía que recomponer reservas por más de lo que había previsto. Eso le generaba un aumento de la tasa de interés pasiva respecto de la activa y ya la ecuación dejaba de ser rentable. Y peor, dice Adam Smith, cuando de este comportamiento se desprendía una caída en la confianza de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque claramente si todo el mundo iba a buscar los depósitos, no había con qué pagarles en oro, porque las reservas líquidas que mantenían los bancos en metálico eran un 20% de todo el papel dinero que habían emitido. ¿Está bien? Esto es lo que es, si quieren, un poco muy basado en confianza y expectativas, que el surgimiento del crédito tiene que poder manejar en términos de gobernanza. Es fundamental porque es algo totalmente, si quieren, muy volátil, ¿no? Es decir, son todas expectativas acerca de cosas que en realidad no existen hoy. Son todas promesas de pago, promesas de devolución, pero si colapsa ese sistema de confianza o se pone en duda que la gobernanza vaya a funcionar bien, bueno, colapsa todo. Y más en esta época, donde el dinero papel era convertible a oro en todas las instancias. Otra cosa que cuenta Adam Smith era que, por ejemplo, cuando el Banco de Escocia e Inglaterra estaban unidos ya, en 1707 o 1705 había ocurrido la unión, entonces el Banco de Escocia prestaba en Escocia, pero a su vez, cuando necesitaba metálico, le pedía al Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra era como un prestamista de última instancia. Ahora, si el Banco de Inglaterra también había sobreemitido, Inglaterra tenía que salir a pedir metálico a Holanda, por ejemplo, es decir, ir como al FMI, ¿no? o a un gremio, digamos, de prestamistas internacionales, a un club de París, que le prestaba metálico, oro, al Banco de Inglaterra, para poder respetar el cambio, digamos, sin devaluar las notas de papel dinero. Y eso era costosísimo. Bueno, y Adam Smith cuenta que en varias oportunidades el Banco de Inglaterra tuvo que salir a buscar oro de afuera porque se habían excedido en la emisión de papel moneda. Bueno, estas cosas son las que me parecen a mí muy interesantes. No sé si hay preguntas o comentarios con esto. Es decir, a ver, acá las cuestiones son que, por un lado, todo esto del sistema monetario y después el sistema financiero tiene muchísimos beneficios en términos de actividad productiva y comercial, porque permite el apalancamiento, aumenta el retorno sobre el capital propio de los empresarios, también tiene un montón de riesgos vinculados a el manejo o el buen gobierno de todo ese sistema, que en cualquier momento, digamos, puede generar problemas. Entonces, bueno, lo que nos cuenta es cómo se empezó a generar todo un sistema de gobernanza a partir de bancos, que podríamos llamar bancos centrales, que empezaban a regular el comportamiento de los bancos comerciales. El comportamiento digamos, de dar crédito de los bancos comerciales. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Después quiero hablar del Banco de Inglaterra y de cómo se daban algunos comportamientos que generaban crisis, pero hagámoslo eso la clase próxima. Y voy a agregar algo que me parece que va a estar muy bueno para después vincularlo con estos papers que yo quiero que veamos en el curso. Voy a agregar un capítulo más de la riqueza de las naciones, que nunca lo di hasta ahora, pero me parece que es muy importante para entender cómo funcionaba la macro, la gobernanza de las instituciones macro en esta época, que es el capítulo 3
del libro último, es decir, el último capítulo del libro, que es sobre la deuda pública. Sobre la deuda pública. Y ya les digo, es el libro, me parece que 5, son 5 libros, me parece, ya les digo. Sí, es del libro quinto, el capítulo 3. ¿Está bien? Del libro quinto, el capítulo 3. Que es sobre la deuda pública. Porque es muy importante entender el rol que tenían los gobiernos en términos de lo que podían generar cuando había un mal manejo fiscal. Y aparte, lo vamos a vincular también, bueno, leámoslo de acá, pero, David Hume también tiene un ensayo que yo les había puesto para leer, que es sobre el crédito público. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco los dos. El próximo martes, este viernes, vamos a ver si da clases a alguno de los ayudantes. Pero el próximo martes vamos a ver esto. Vamos a terminar con lo que es el funcionamiento del Banco de Inglaterra, en términos como un banco ordenador del sistema financiero y las macrofinanzas. Y vamos a ver el capítulo sobre la deuda pública, que es fundamental para entender cómo se estaban organizando estos sistemas de gobernanza macroeconómica de los estados, que van a tener mucho impacto sobre el crecimiento después que van a tener las economías. Eso lo vamos a ver cuando veamos esos papers que yo les dije. Es más, los podemos ver si quieren después de esto. Cuando terminemos esto podemos ver esos papers, que son muy, muy, muy interesantes. Para dar un cierre a esta primera parte, después vamos a ver, obviamente, otras cosas de los clásicos, pero ese me parece que es un orden interesante. Entonces, el próximo martes, léanse del capítulo último de la riqueza de las naciones, después les voy a subir, por ahí creo que estaba todo el libro subido, no sé si no lo subo, que es sobre la deuda pública. Y terminamos de ver sobre este capítulo sobre el sistema financiero. El capítulo 2 del libro 3. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el de Claro, Hume? del libro segundo, ¿no era? Ya no me acuerdo. ¿El de Hume cuál sería? Sí, capítulo 2 del libro 2. Capítulo 2 del libro 2, lo terminamos y vemos el último capítulo, que es sobre la deuda pública. Y el ensayo de Hume se llama sobre el crédito público. ¿Sí? Sobre el crédito público. Disculpe, profesor, entonces solamente vimos del libro 1 de Adam Smith, del capítulo 1 al 7, o también incluimos del 8 al 11. Lo que estamos viendo conmigo ahora sería este capítulo, que es el capítulo 1 y 2 del libro 2, y vamos a ver el capítulo 3 del libro 5. No, y nada claro, más. claro. Pero anteriormente digo... Anteriormente habían visto el capítulo 1 a 7, sí. Entonces el 8 al 11 no... No, esos no. Ah, perfecto, bárbaro, gracias. Sí, eso no. No, yo voy a tomar lo que di en clase, no, ¿sí? Sí, hay temas que no los llevo a dar, no los voy a tomar. Perdón, ¿de Hume cuál? Eso. El de Hume supuestamente era el de crédito, sobre crédito público. Sí, sobre el crédito público. ¿Y estás segura que eso está subido a la página? Porque yo descargué todo y no lo encontré, pero... Está la versión en inglés del Liberty Fund del... Claro, está la versión esa en inglés, y si no, bueno, subiremos también la versión en castellano. ¿Sí? Ok, me fijo entonces, gracias. No sé si está subida, pero perdón, pero digo, si no está subida, la subimos. Y el que lo puede leer en inglés, mejor. Tengo que ver si, creo que tengo el libro, ahora después se los paso, tengo una versión en PDF de todo el libro de ensayos en castellano. Después se los paso en todo caso por el grupo.
de Editorial Trota, que es la que está buena. Bueno. Sí, con eso le digo, la vez pasada yo también le estuve buscando en PDF algunas cosas y depende de lo que descargas. No sé si es algo que me pasó a mí, pero pareciera como que te confundís porque depende de qué PDF bajás. Son cosas distintas. Sí, no, traten de bajar libros, no traducciones, así como que alguien hizo. Es decir, traten de bajar el PDF que se vea el libro editorial, ¿no? El traductor en todo caso, que es como la solapa. Porque lo otro no sabemos quién lo hace, qué sé yo. Yo lo que les doy más o menos es confiable en términos del contenido, pero sí, puede haber cualquier cosa. Pero digo, yo sé que por ahí, es decir, esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Para la historia que yo les quiero contar, es muy importante. Espero que al final del curso traten de conectar los puntos, ¿no? Pero es súper importante esto de cómo se explica el tema de la credibilidad, la arbitrariedad de los gobiernos en términos de la deuda, cómo eso puede generar más o menos inversiones y cómo eso genera a su vez desarrollo, etc. Digo, no es caprichosa el recorte que estoy haciendo. Así que bueno, hagamos eso. Por ahí lo que este viernes pueden ver con algunos ayudantes es algo de Ricardo. Después yo les voy a decir. O algo que haya quedado pendiente. Y el martes que viene entonces terminamos con Adam Smith. ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo, profe. Bueno, nos vemos. A ver si hay preguntas en el chat o no. Está una corrida bancaria cambiaria. Sí, bancaria más que nada, ¿no? Bank runs, la llama. No sé si quedaron preguntas, si no, nos despedimos. Bueno, y traten de leer, traten de leer que no tiene desperdicio esto. Los forma como economistas. Son lecturas fundamentales. Uno aprende muchísimo como economista, no es algo que quedó en la historia, ¿no? Está todos los días presente esto que estamos estudiando. Así que léanlo con motivación. Gracias, Bueno, Manuel. nos vemos la semana que viene. Saludos. Gracias. Hasta luego.